En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Con su espíritu. Queridos hermanos, vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de nuestro hermano Héctor Escalante Carpio, al primer mes de su sensible fallecimiento. Que el buen Dios le conceda a Héctor vida eterna en paz. Ofrecen esta Eucaristía su viuda, hijos, nietos y bisnietos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para la sinagoga de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontraran, hombres o mujeres, que siguieran el nuevo camino. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz que venía del cielo lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor le llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor.
El Señor le dijo: ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a los santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te lleves del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclamen todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Se pone de pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo discutían los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Tome asiento un momento. En la primera lectura continuamos con lo que aconteció a la iglesia naciente después de que Cristo resucitó, y hoy se nos ubica en la persecución que la iglesia tiene que sufrir. Y concretamente se nos nombra ya desde el inicio un personaje, un tal Saulo. ¿Y cuál es la característica de este Saulo que amenazaba de muerte a los discípulos del Señor? Saulo, que nosotros lo conocemos como Pablo, el gran apóstol, al inicio fue un perseguidor de los creyentes del Señor, un perseguidor a muerte que llevaba encarcelados a Jerusalén para su condena a los que encontraba creyentes en Cristo Jesús resucitado. Y eso era porque Pablo era malo, porque Pablo era una persona sin entrañas, era un pecador empedernido, una persona oscura de conciencia.
Y nos sorprenderemos que no es así. Saulo era un creyente judío de la línea de los fariseos de la más estricta observancia. Él lo reconoce en sus cartas. Y él lo único que buscaba era la gloria de Dios. Saulo se ve motivado por la gloria de Dios a defender la fe que tenía. Saulo, para él, no obra con una conciencia de hacer el mal. Él está convencido que hace el bien. Pero primera pregunta, ¿usa la violencia para defender la auténtica fe? ¿Es válido usar la violencia para defender una verdad? Por lo menos de fe, pregunta que dejamos y cada uno tendrá que hacer reflexión y contestar. Él quiere defender la fe y usa la violencia. Es que Saulo no ha entendido que las escrituras, que él cree inspiradas, como tú y yo, del Antiguo Testamento, van a profetizar a un personaje concreto que nosotros identificamos con Cristo Jesús, cumplidor de las promesas del Padre. Saulo aún no ha llegado a ese punto. Saulo está yendo de camino a Damasco para llevarse presos a los creyentes. Pero ¿qué pasa? Saulo, por gracia de Dios, tiene una revelación particular. Cae del caballo, ve una luz, escucha una voz y se encuentra con el resucitado. Pero ¿cómo es ese encuentro? La voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Falso. Para Saulo, Jesús era un hombre que murió. Saulo perseguía a los discípulos de Jesús. Pero la voz dice: ¿por qué me persigues? Jesús, el resucitado, se está identificando con sus creyentes. Una verdad muy importante, hermanos, es que nosotros no solamente somos un grupo de fieles que creen en algo o en alguien. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Juntos formamos al Cristo completo. Jesús quiere identificarse cada día más con nosotros. Y eso es lo que le hace entender a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a los que ven en mí? ¿Acaso no sabes que yo me identifico con ellos? Saulo se convierte gracias a este encuentro con el resucitado. Y Saulo va a ser un vuelco de vida, va a cambiar. Otro detalle: el Señor envía a Ananías a curar a Saulo, que estaba ciego. Ananías tiene miedo porque ha escuchado que este Saulo es un perseguidor. Pero Jesús le dice: anda, yo lo he elegido para instrumento mío de salvación. Otra verdad: Jesús elige a los que quiere, cuando quiere, como quiere, para hacer las obras que quiere. A veces tu criterio y el mío es que el Señor elija a los mejores, a los más buenos, a los que no han pecado mucho, a los que más o menos tienen una vida recta. Pero ese criterio al Señor no lo restringe. El Señor puede elegir al más profundo pecador para hacer una obra maravillosa de salvación. Y esto nos enseña dos cosas. Primero, a no desesperar de nosotros. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Hemos hecho cosas muy fuertes? Seguramente que sí. Pero con todo, Dios sigue confiando en nosotros y nos utiliza para hacer su obra. Y lo segundo, si vemos a un hermano que quiere convertirse, que quiere cambiar, que sabemos que tuvo una vida terrible, ¿por qué señalarlo? ¿Por qué juzgarlo? ¿Por qué recordarle su mal? ¿Por qué decirle que tú no puedes? Si el Señor lo elige, ¿quién soy yo para decirlo? Para desconfiar, para no creer. El Señor eligió a un asesino, Saulo, que enviaba a la cárcel para que lo maten seguramente. Y del Evangelio, hermanos, hemos escuchado lo que se conoce como el discurso de pan de vida.
Jesús es muy claro. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo como la carne y bebo la sangre de Jesús en la Eucaristía. Por tanto, el razonamiento sigue así. Si quiero tener vida eterna, si creo en la vida eterna, no me puedo apartar de la Eucaristía tan alegremente. No puedo decir, bueno, pequeño actualmente no comulgo, estoy en misa, muy bonito, veo el espectáculo, escucho mi vida, no comulgo, no me comprometo, me voy. No, si quiero tener vida eterna, que hoy hablamos para Héctor, un hermano nuestro, la condición, hermanos, que Dios pone es comulgar su cuerpo, es tomar su sangre, y yo no puedo hacer esto de cualquier manera. Pide antes de mí un compromiso de vida con Jesús. Por eso el llamado es muy fuerte. Y es más, dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Hermanos, esta es una frase muy fuerte. Jesús vive de la voluntad del Padre. El creyente que comulga al Señor vivirá del Señor. Es decir, si realmente entendemos que la vida tiene sentido, es porque Cristo nos lo da. Esa es la grandeza. El creyente ya no vive solamente de sus proyectos, sus anhelos, sus deseos, sus decisiones. El creyente no se fabrica el sentido de su vida. El creyente no determina hacia dónde tiene que ir. El creyente lo descubre que su vida tiene sentido, descubre que su vida está inscrita en un plan en la medida en la que entre en comunión con Jesús. Por eso, la comunión de la Eucaristía, además de darnos vida eterna, le da sentido a nuestra vida. Y hermanos, de verdad, hoy qué importante es recordar esto a los hombres. Nosotros no le damos sentido a nuestra vida, es decir, nosotros no marcamos el fin. Dios ya lo ha marcado. Yo lo descubro. Ciertamente mi vida la hago yo. Pero el fin último no me lo pongo yo. O lo descubro de Dios, o sencillamente no lo descubro. Y si no lo descubro, ¿cuál es entonces el sentido de la vida? ¿Para qué me he mantenido trabajando, estudiando, amando, odiando y demás? ¿Para qué tanto? ¿Para qué todo? Si el sentido de la vida me lo pongo yo, cuando muera, ¿qué puedo esperar? Si conmigo acaba el sentido de la vida. Nada, vacío, soledad, oscuridad, podredumbre. Pero si descubro que el sentido de la vida me lo ha dado otro antes que yo naciera, entiendo que Él lo colocará después de mi muerte. ¿Cómo se llama eso? Cielo. Que el Señor, que el gran y misericordioso, nos conceda exactamente el sentido de nuestras vidas. Que así sea. ¿Qué? Sí da. ¿Qué o qué? Sí, se ve. Ahí está. Nos podemos elevemos a Dios nuestras peticiones. Pidamos por los pastores de nuestras almas, para que puedan gobernar y cuidar el rebaño encomendados a ellos por el buen pastor. Roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que disfrute verdaderamente de la paz de Cristo. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en un gozo
nadie les pueda arrebatar. Roguemos al Señor. No podemos, Señor. Por nuestra comunidad cristiana, para que con gran fe dé testimonio de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. De manera especial vamos a pedir por el eterno descanso de nuestro hermano Héctor Escalante Carpio, al primer mes de su sensible fallecimiento. Que el buen Dios le conceda el gozo de la eterna bienaventuranza. Roguemos al Señor. En silencio presentemos a Dios nuestras intenciones. Por todo lo que hemos pedido, roguemos al Señor. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos al cielo y acompañamos con el canto. Un poco de uno ¿Tienes algo acá? Ya. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Rato ya me cansé ya.
así, de atrás. Ah, Aquí no puedo voltear, pues. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Nos podemos poner en pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Héctor, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza no es de la mejor grabar en resurrección, vivo. y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra parte cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz. Contigo, Señor. La paz, la paz. Atrás decía su padre. ¿Cómo? Y ahora sí regresa. Ay. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, prosigue lo que dice en mi casa, pero una palabra de Dios bastará para sanar. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos revivió. Aleluya. Aquellos hermanos que estén debidamente preparados, es decir, no tengan conciencia del pecado mortal de su última confesión, sepan que van a recibir a Cristo en la Eucaristía y hayan guardado la hora del Eucarístico, pueden acercarse. Los demás podemos tomar asiento y acompañamos con el canto. Anda, pues. Se nacieron, nosotros nos achicamos, crecimos.
¿Y por qué no lo volteó? Si él dijo que... Ah, Dice que lo va a bendecir, no sé. no, no. Ese teléfono. ¿A ti no te cansa? Nos ponemos De pie. retos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, esté con ustedes. Y Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Encomendamos nuestras vidas a nuestra patria y el eterno descanso de nuestro hermano Héctor en manos de María Santísima, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de ruega Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, esposo de la Virgen, Santa Rosa de Lima, glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Enfoca, enfoca. Se ve la cara, pues. No, no va a voltear. Sí, los recuerdos. Llévale, llévale para que le eche agua bendita. ¿Abierto? Sí. No, creo mucho. Para que le tomes ahí a tu papá.